tal? Bienvenidos a esta sesión de hoy. Vamos a hablar del nexo de cultura, valores y religión en la tradición occidental. Y he querido empezar con esta imagen que corresponde a la bóveda de la escala principal del monasterio de Escorial. Es un fresco en el que se ve pues, la gloria de la monarquía española, de un fresco de Luca Giordano, en el que se ve pues, a Carlos I de España y V de Alemania y a Felipe II, el primero entregando una corona y el segundo entregando la bola del mundo a Jesucristo, que luego lo vamos a ver con más detalle en otra presentación. Bueno, este es el índice que vamos a desarrollar y empezaremos por vivir históricamente, vivir creativamente vinculado al pasado. ¿Qué significa esto? Bueno, pues esto significa que recibimos activamente el legado de generaciones anteriores, creamos nuevas posibilidades y las transmitimos a las generaciones siguientes. La visión de que tenemos que transmitir un legado a las generaciones futuras, pues ahora actualmente está un poco en cuestión, ¿no? Tengo un pasado con el que aprender, un presente que vivir y un futuro que crear. Aquí tengo una frase que puede ser interesante de cómo la sociedad occidental de alguna manera está perdiendo el norte, está desubicada, con un problema de identidad. Dice el Dalai Lama: lo que más me sorprende del hombre occidental es que pierden la salud para ganar dinero, después pierden el dinero para recuperar la salud, y por pensar ansiosamente en el futuro, no disfrutan el presente, por lo que no ven ni el presente ni el futuro, y viven como si no tuvieran que morir nunca, y mueren como si nunca hubieran vivido. La frase del Dalai Lama. Y esto lo denuncia también el filósofo surcoreano Byung-Chul Han en su libro La sociedad del cansancio, que más o menos viene a decir, ¿no?, que de alguna manera estamos agotándonos inútilmente. Y entonces hago yo aquí esta reflexión, ¿no? Si Occidente reniega de sus raíces cristianas que han configurado ante siglos su cultura, su arte, su historia, su moral y su vida social, se pierde en el sinsentido de la vida, abocándose en esta sociedad del cansancio que ya, como digo, denuncia el filósofo surcoreano Byung-Chul Han. Aquí quiero poner que esta frase de Fernando Rielo, fundador de los Misioneros Siguientes, que dice: quien pasea sabiamente descubre cielos a cada paso. Me quiero detener a qué significa pasear sabiamente. Pues sabiamente es sabiendo muy bien lo que queremos, lo que hacemos y lo que esperamos. Entonces el pasado, el presente y el futuro nos ayudan a comprender nuestro momento actual, ¿no? Y aquí tengo una serie de imágenes, ¿no? Una imagen de la Plaza Mayor, un detalle de la Plaza Mayor de Salamanca, en el cual hay una serie de medallones en los cuales figuran muchos de los héroes de la historia de España. Héroes que muchas veces son desconocidos para la gran mayoría de la población, de su vida y de su historia, ¿no? Aquí en estas imágenes he querido reflejar pues cómo el monasterio del Escorial, con su biblioteca, la biblioteca del monasterio de Silos y la catedral de León. Yo ante esto pregunto: ¿son del pasado o son del presente? Evidentemente han sido construidas en el pasado, ¿no? Son realidades que pertenecen al pasado, pero también que están en nuestro presente, porque nosotros podemos darnos cuenta de que están delante de nosotros, podemos visitarlos, podemos de alguna manera aprender de eso. Es un ámbito, como ya decíamos al principio, por tanto, de alguna manera son del pasado, pero están en nuestro presente. Por tanto,
¿Qué significa vivir históricamente? Pues asumir posibilidades creativas transmitidas a generaciones anteriores, crear otras nuevas y transmitirlas a las generaciones futuras. Y aquí tengo un elemento que vamos a ver por la configuración de la vida social, la transfiguración, la vinculación de la trascendencia al absoluto y la elevación del arte a cotas muy altas de calidad. Ese es el esquema, vamos a verlo en concreto. Configuración de la vida social. La base de la cultura europea se debe a dos acontecimientos o dos hechos, ¿no? Por una parte la herencia grecolatina y por otra parte el cristianismo, que han influido a lo largo de la historia de Europa. ¿Qué ocurrió? Pues que cuando hubo la propuesta de la constitución del Parlamento Europeo, por motivos políticos e ideológicos, se quiso ignorar la herencia cristiana y se atribuyó que la Europa se basaba en Grecia y Roma y en la Revolución Francesa, la Ilustración. Lo cual, de alguna manera, es una imagen deformada de la base histórica de Europa. Y lo hicieron intencionalmente, porque el Papa, Juan Pablo II, en repetidas ocasiones, propuso que se incluyera el cristianismo, pero no se quiso incluir. Hay un cierto desprecio a las raíces cristianas. Bueno, pues vemos que Europa, Occidente con sus derechos humanos, creó un marco de convivencia legal y la distinción entre la vida personal y la vida pública, la vida comunitaria. Y aquí tenemos la figura fundamental de los monasterios. Los monasterios fueron un elemento aglutinador de toda la herencia grecolatina que en un mundo de alguna manera dominado por la barbarie, por los bárbaros, de alguna manera lograron recoger lo mejor del pasado y transmitirlo a las generaciones futuras. Por tanto, podemos decir que si se anula la herencia cristiana, se elimina todo lo que Occidente es hoy. Es decir, no resulta comprensible el Occidente de hoy. Y aquí vamos a analizar en primer lugar los monasterios. ¿Qué hicieron los monasterios? Tenemos una imagen del monasterio de Monte Cassino, fundado por San Benito, que crearon un espacio cultural integrado de la fe cristiana, el canto religioso, la lengua latina y el mejor pensamiento griego y latino. ¿Por qué? Porque su gran labor cultural fue configurar las mentes y ordenar la vida social conforme a criterios de buen orden y eficacia. Es decir, alrededor del monasterio se edificaron las ciudades y aprendieron, ¿no? De alguna manera, a llevar una vida más o menos ordenada con las condiciones de aquel tiempo. Y aquí hay una reflexión. Los monjes benedictinos fueron hombres de oración, pero también de libro y arado, progreso intelectual y progreso técnico en tiempos de los bárbaros. Los monasterios, organizados como explotaciones agrícolas y ganaderas, llegaron a ser las unidades económicas más rentables de Europa y quizá del mundo. De su ejemplo aprendieron campesinos que su trabajo podía ser un ejercicio de virtud, que se adaptaron lo posible al ritmo monacal en torno al trabajo, la oración y el descanso. Y así con la adopción de estos criterios se fue forjando Europa, obra de la oración, la técnica y el trabajo de cristianos que centraban sus vidas en Dios. Es muy diferente los monasterios europeos, benedictinos, Cluny, el Cister, que los monasterios asiáticos, ¿no? Budistas, por ejemplo. Cuando Roma se hunde, la iglesia, dice Chesterton, transforma el barco hundido en un submarino que atraviesa los siglos oscuros hasta resurgir recién pintado y deslumbrante con la cruz en alto. Exprimiendo esa imagen podemos añadir que los monasterios sean también, en este mundo atomizado, inseguro y rural, submarinos que llevarán a cabo una incomparable labor educadora. Es una frase de Chesterton.
Por otra parte, el segundo concepto que quería desarrollar, la vinculación a la trascendencia religiosa, al absoluto. Es decir, la concepción de un ser personal, creador, y que de alguna manera, pues, influye en la vida de las personas, mejora su conducta y vive una canon de estética, llegó de alguna manera, a ser verdaderamente original, cosa que no ocurre en la cultura asiática, en la cual su Dios pues es poco personal, ¿no? Con la llegada de San Pablo a Roma, la fe cristiana abrió a sus habitantes horizontes nuevos que decidieron su orientación cultural y espiritual, el concepto de trascendencia, un ser supremo que trasciende lo creado, pero no es abstracto, sino concreto y personal, que dio lugar a un nuevo canon de estética y de ética, y que la cultura se entiende como fruto de la relación creativa del ser humano con la realidad circundante. Por tanto, podemos decir con Pablo VI, en el Evangelio Nuntiandi, que el cristianismo es un humanismo abierto a lo absoluto. Dios. Los viajes a San Pablo. Fíjense, los viajes a San Pablo fueron muy importantes. No solamente porque fundó comunidades, sino que a partir de esas comunidades, con el auge del Imperio Romano, permitió toda una extensión del cristianismo a lo largo de toda Europa. Los soldados muchas veces se habían convertido al cristianismo, muchos de ellos, y expandieron el cristianismo ahí donde les destinaban. El concepto de un ser supremo que trasciende lo creado y que presenta un carácter personal. Pantocrator, el gótico, un retablo y un cuadro del descendimiento de Vandenberg. Aquí tenemos el cuadro que les comentaba antes. Abajo pueden ver a Felipe II con la bola del mundo y a Carlos I con la corona. Y se la están ofreciendo a Jesucristo, que está arriba, con la cruz. O sea, de alguna manera es como un reconocimiento de Dios como rey del mundo, ¿no? Y aquí quería poneros estas dos imágenes. La idea de la ciencia, unidad infinitud, enriqueció la estética con el concepto de lo sublime. Fíjense en estas dos imágenes. La objeción de la bondad es fundamental la presencia absoluta del infinito, considerada como la medida de nuestra conducta santidad como fin del cristianismo. ¿Qué diferencia hay entre este hombre que mira el sol, que ve las montañas, está, podemos decir, en oración, y este otro hombre que está en medio de nubes y que representa el romanticismo, ¿no? Donde ya no se ven las montañas, donde todo es oscuro, confuso? Bueno, pues hay una gran diferencia. Los dos están contemplando el paisaje, pero son dos paisajes completamente diferentes. Uno luminoso y otro muy oscuro. La elevación del arte a cotas muy altas de calidad. El arte europeo nos entiende el cristianismo por los temas y por su espíritu. Lo tenemos en arquitectura, en artes plásticas, en música. Vamos a verlo detenidamente. En arquitectura tenemos toda una evolución del paleocristiano, románico, gótico, renacentista, barroco, rococó, neoclásico. Es una evolución en función de un tipo de espiritualidad y de cómo la comunidad cristiana lo va expresando de formas más plásticas. Es decir, y esto se extendió sobre todo a través de las peregrinaciones y la expansión de las jornadas religiosas que fueron edificando sus edificios, ¿no? Muchos de ellos se han perdido. Bueno, pues la historia lo verá, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, San Juan de Letrán, el baptisterio. Es muy diferente a las iglesias actuales, ¿no? El románico, sin ventanas, oscuro, pero con grandes paredes que protegían. Vamos al gótico, Notre Dame,
con sus contrafuertes y sus arbotantes, ¿no? Sus agujas, ¿no? Es otra visión completamente diferente con la luminosidad de las vidrieras. El renacentismo con el Palacio de la Iglesia de San Pedro del Vaticano, la Basílica de San Pedro, la Basílica de Santa María de la Salud, o el estilo rococó, ya tipo más versallesco, ¿no? O el neoclásico, la Puerta de Alcalá. Es decir, en la arquitectura ha habido una evolución a partir de edificios religiosos, básicamente. ¿Ya? Aquí tenemos lo mismo. En pintura también tenemos una evolución del románico, pasando por el gótico y llegando al renacimiento con óleos como este de Veronés. Y aquí yo quería, fíjese, ya estamos en el siglo XVII, y aquí tenemos dos imágenes. Si a alguien le preguntara a un joven qué significa esta imagen, José vendido por sus hermanos, claro, muchas veces no sabría a qué se refiere. Si no sabe la historia del cristianismo, la historia del Antiguo Testamento, no puede identificar a los personajes. Y lo mismo pasa con este otro, Agar e Ismael en el desierto. Si uno no conoce el Antiguo Testamento, no sabe quién era Agar, que era la esclava de Abraham y su hijo Ismael, ¿no? Cómo fueron de alguna manera enviados por Dios al desierto y que abandonaran la casa de Abraham. Por tanto, también en escultura tenemos una evolución en base al cristianismo. Es decir, las imágenes eran elementos catequéticos, ¿no? Pintura, dibujo, escultura, grabado, mosaico, orfebrería, etcétera. La piedad de Miguel Ángel. Claro, cuando uno observa la piedad, no es lo mismo observarla en una foto que observarla en la físicamente, ¿no? En la Basílica de San Pedro del Vaticano. Es impresionante la calidad de los detalles, cómo Miguel Ángel se esforzaba en marcar las venas, los más pequeños detalles de los dedos, de las uñas. Sí, ahí está todo su arte, al servicio, pues, de un tema religioso. En música, igual, pasamos del gregoriano, la música polifónica, clásica barroca, el clasicismo vienés, pero evoluciona a partir del canto gregoriano, del siglo IX. Lo mismo podemos decir de la literatura. Ven, aquí tenemos un texto a la derecha, a la izquierda, perdón, un texto de un texto bíblico en latín, pero al lado hay una pequeña glosa, comentario, ¿no? En castellano antiguo. Es el primer texto en castellano que se ha encontrado en literatura, ¿no? Entonces, de alguna manera, la literatura española nació a partir del hecho religioso, ¿no? Otros humanistas grandes como Nebrija, creador de la primera gramática y diccionario de la lengua española, Helio Antonio de Nebrija. Y grandes literatos, desde Cervantes, Calderón, Góngora, Bécquer, Rosalía de Castro, Lope de Vega, Unamuno, Galdós, Valle Inclán, Miguel Hernández, Leopoldo Alzarín, Ramón J. Sender, etc. Y pues todo esto, de alguna manera, han configurado la vida social, la vinculación a la trascendencia y la elevación del arte, ¿no? Ahora vamos a ver otro tipo de elementos
que han configurado la vida europea: el cultivo de la vida universitaria del pensamiento, la colaboración constructiva en la política expansiva de Europa con la labor de los misioneros, la reivindicación de los derechos humanos y la dignidad humana, y la apertura al campo de libertad investigadora. Aquí tenemos la fachada de la Universidad de Salamanca, que, bueno, con el padre Francisco de Vitoria, que pusieron las bases del derecho de gentes. Aquí tenemos una escultura de Fray Luis de León, que está enfrente de la fachada principal de la Universidad de Salamanca. Y aquí tenemos otra fachada importante del Colegio Mayor San Ildefonso de Alcalá de Henares, que fue fundado por el canal y dio origen, en él se originó la Universidad de Alcalá, en 1499. Por tanto, de alguna manera, vemos como la Universidad del Pensamiento parte también de elementos religiosos, cristianos. Las escuelas catedralicias que dieron origen a las universidades a partir del 1200, el paseo románico al gótico, los grandes pensadores que dieron origen a todo el diálogo con la cultura árabe y judía en la Escuela de Traductores de Toledo, Descartes, esplendor de la Universidad de Alcalá de Salamanca, y el derecho de gentes con Francisco de Vitoria en torno a el trato con las personas originarias de América. Aquí podemos ver cómo las primeras universidades ya se establecieron en tiempos muy recientes, en 1551, en 1600, ¿no? Años muy, muy, muy cercanos a la conquista. Aquí tenemos la Universidad de San Marcos, fundada en el año 1551, cuando la conquista del Perú se inició en 532. La ciudad de Lima se fundó en el 35. Es decir, en casi prácticamente 20 años, ¿no? 20 años ya tenían una universidad en Lima. Esta es la capital del convento de los dominicos, donde comenzó a funcionar la Universidad de San Marcos. Yo tuve la ocasión de estar ahí y es impresionante, ¿no? Bueno, pues aquí está un poco un resumen de lo que hemos dicho anteriormente sobre el cultivo de la vida universitaria y del pensamiento. Por otra parte, esto llevó pues a toda Europa, ¿no? La filosofía europea es deudora de los pensadores medievales. Y la voluntad de la Iglesia fue siempre ofrecer la cultura a todo el mundo. Tenemos a José de Calasanz, y que fundó la primera escuela pública, y San Juan Bautista de la Salle, que fundó la primera escuela de formación de maestros. Por tanto, vemos cómo la evolución del pensamiento también ha partido de una base, de alguna manera, de filosofía cristiana. Y luego se prolongó con otros autores como Kant, Hegel, Jasper, Scheller. También podemos mencionar cómo la conquista y colonización de América, si bien tuvo sus luces y sus sombras, sin embargo fue realizada por religiosos y misioneros que permitieron que se convirtiera en una verdadera colonización. Tenemos los ya mencionados de la Universidad de Salamanca, que pusieron las bases del derecho de gentes. Salvador Mogrovejo, Francisco de Vitoria, a la derecha está Fray Junípero Serra, San Fray Junípero Serra, y la Virgen de Guadalupe, ¿no? Es decir, como de alguna manera el esfuerzo civilizatorio tuvo una gran influencia religiosa, como el bautismo de un cacique apadrinado por Cortés. La implantación de la imprenta en América, ya en el año 1540. Fue introducida en Lima en 1580.
Después tenemos que también fueron a los franciscanos llevar la imprenta a Nagasaki, Filipinas. Es decir, que de alguna manera la influencia cultural de la Iglesia es innegable. Por tanto, podemos decir que los misioneros no solo llevaron el Evangelio, sino colaboraron eficazmente a que se llevara a América la cultura en todos sus aspectos. La presencia española en América se extiende a lo largo de 4 siglos, en diferentes épocas, ¿no? En 1820 fue la independencia de Lima, pero después hubo otras zonas que tardaron más tiempo en independizarse. Los españoles levantaron ciudades y estructuras y aportaron tecnología en beneficio de todos. En la América precolombina no había monturas, sino casi todo eran animales de carga, es decir, Cuba 1898 y Filipinas también. Fueron los últimos lugares de presencia española en América y en Asia, ¿no? La Iglesia colabora de forma eficaz en la abolición de la esclavitud y en la defensa de los derechos humanos. Tenemos Teresa de Calcuta, Padre Claret, San Juan de Dios en Granada, eh, San Juan Bosco, Padre Damián en Molokai, San Camilo Aleli o los últimos papas que han desarrollado todo lo que han llamado la doctrina social de la Iglesia. También apoyó la defensa de los derechos humanos y la abolición de la esclavitud. Por ejemplo, el parlamentario William Wilberforce fue un parlamentario inglés que animó o promovió el abolicionismo inglés. También ha habido grandes constructores de la Unidad Europea, como Adenauer, Casperi, Schuman, que evidentemente tenían un pensamiento cristiano y que contribuyeron al proyecto europeo. Actualmente, bueno, pues las líneas del Parlamento Europeo distan mucho de estos fundadores. Albert Einstein también señala cómo la ciencia pues requiere la convicción de que hay unas leyes y esas leyes han sido diseñadas por un creador. Podemos decir, bueno, es que la ciencia no puede demostrar la existencia de Dios. No, no la puede demostrar. Pero sin él no queda explicada la realidad material. Por tanto, la convicción de que el mundo fue creado por una inteligencia suprema como un bien ordenado y sometido a leyes, comprensible en lenguaje matemático, hace posible la investigación y el conocimiento de la ley del universo. Perdón. El mundo fue creado por un Dios personal trascendente, que está vinculado por sus propias leyes y que el ser humano tiene el encargo de conocer el mundo y perfeccionarlo. Es decir, estas convicciones permiten, pues, el avance científico. Un avance científico sin moral, sin ética, está abocado al fracaso. Aquí ejemplo de algunas universidades en las cuales yo he podido estar trabajando. La Universidad de Santa María de Arequipa, la Universidad de Ibarra en Pontificia Universidad Católica del Ecuador en Ibarra, la de Quito y la de Loja en Ecuador. Por tanto, podemos decir que, en resumen, tenemos la necesidad de asumir el pasado cristiano que tenemos. Tenemos un pasado cristiano, fuente de la energía que configura nuestro presente y hemos de enriquecerlo en las generaciones futuras. La asunción humanista cristiana, la apertura de la trascendencia no es una concesión a las iglesias, no es que nos den un privilegio, es que es un reconocimiento de las fuentes que han hecho Occidente lo que es hoy y lo que puede llegar a ser si se desarrolla según los valores del humanismo cristiano, con figuras culturales de la sociedad europea. Claro, ¿qué pasa? Que estamos desnortados y queremos una suplantación del humanismo cristiano
por el pensamientos ajenos al cristianismo, como es el mundo musulmán. Con lo cual estamos abocando a un suicidio de Europa, porque estamos destruyendo nuestras propias raíces. Uno me dirá, pero eso no se ve. Bueno, se irá viendo poco a poco a lo largo de los años si no reaccionamos hacia un humanismo cristiano. Bueno, pues con esto damos por terminado el tema y les invito al próximo tema, aportación del pensamiento relacional a la recepción de la buena nueva. Muchas gracias por su atención y nos vemos en este próximo tema.